Queremos una sociedad más justa y por eso pues queremos seguir concienciando a la población. Es por ese motivo que hemos invitado a un agente dels Mossos d'Esquadra, en concreto pues del coordinador de la Oficina de Relacions amb la Comunitat, y la labor que desempeña pues es en el cos de Mossos d'Esquadra. Él es Juanjo Martín. También quería decir que es de la Policía de Proximitat de la Generalitat y está en Cornellà y también abarca pues la zona de San Joan d'Espí. Te iba a decir welcome porque tenemos nuestra compañera que viene de Hollywood, te iba a decir welcome, pero bienvenido. Muchísimas gracias otra vez por invitarnos y darnos voz para la ciudadanía de San Joan. Sí, nos gusta mucho que vengáis porque es muy importante, como decía en la entradilla del programa, pues hay que seguir concienciando y cualquier momento es bueno pues para que vengáis y nos expliquéis. Vienes a hablarnos de la campaña de delitos de odio y discriminación. Yo antes, para situar al oyente, querría que empezáramos explicando qué es lo que os encontráis en el día a día como para montar una campaña de este tipo. Pues mira, recientemente se ha publicado la memoria que han hecho los compañeros de la Oficina Central de Delitos de Odio y Discriminación y hemos notado un incremento en estas conductas discriminatorias y de odio hacia determinados colectivos. Sí que es cierto que salimos de una pandemia y por lo tanto había bajado todo el número de denuncias de este tipo, pero volvemos a notar un repunte. Entonces todo lo que hagamos para visibilizar que se siguen produciendo conductas que son inaceptables en esa sociedad hoy en día, claro, y que nos sirva por un poco para tejar y hablar de este problema, para que tomemos conciencia, pues nos ayuda a bajar, ¿no? Y que no se produzcan este tipo de delitos. Claro, durante la pandemia del confinamiento bajaron los números, pero seguramente no es porque no se produjeran, sino porque igual había menos medios para denunciarlo. Pero bueno, el problema está ahí y hay que atajarlo. ¿Hacia qué colectivos tenemos estos delitos? Pues mira, abarcan muchísimos colectivos, porque estamos hablando de delitos que tienen tipología sexual, como podrían ser el sexismo o la LGTBI-fobia, que atacan a colectivos por su procedencia o por su raza, ¿no? Que sería el racismo, claro, o la xenofobia, que atacan a colectivos por el simple hecho de ser personas pobres, ¿no? Como está la parofobia, por ejemplo, a personas por su ideología política, también se dan hechos similares, a personas porque sufren una enfermedad o una discapacidad. O sea, la tipología es muy amplia, pero básicamente es cualquier conducta discriminatoria que se dé hacia un grupo de personas por el hecho de pertenecer a ese grupo de personas. ¿Dónde se producen más? ¿En las calles, en casa, en el trabajo, redes sociales? En las redes sociales se da bastante, pero sí que la mayoría de denuncias que nos llegan a los Mossos, pues no quiere decir que todos los hechos se denuncien. De hecho, creemos que hay bastante denuncia oculta de gente que no se anima a denunciar. Desde aquí animamos a denunciar porque creemos que incluso puede que solo se llegue a un 20% real de denuncias de las que debería hacer. Estas campañas sirven para eso, para animar a la gente a que si sufre alguna discriminación de este tipo, pues nos lo haga saber y lo denuncie, porque es importante denunciarlo. Pero lo que te decía, que ahora me he perdido un poquito. Sí, hablábamos de dónde se produce más, en las redes sociales, en casa, en el trabajo. En el ámbito del cara a cara, del tú a tú. Y la mayoría de denuncias que recibimos tienen que ver con delitos relacionados con la LGTBI-fobia o por motivos racistas o en una menor medida, pero también se dan por motivos políticos. Claro, también comentabas que mucha gente pues no se anima a denunciar, no se atreve realmente. En el trabajo, por ejemplo, lo que ocurre es que tienen miedo de perder el trabajo. Una cosa que yo querría decirles es que se guarden todo por escrito, que a veces hay muchas pruebas por escrito y entonces a lo mejor con eso se ven más fuertes para ir a un abogado y denunciar. ¿Eso sería un buen consejo? Es evidente porque al final lo que vale son las pruebas. Cuando tú vas a un juicio, lo que tienes que presentar es probar que realmente eso ha sucedido. Cuanta más información tengamos sobre lo que nos ha sucedido, mucho mejor para poder demostrar que realmente se trata de una conducta discriminatoria o de odio hacia una persona por tu condición. Claro. Y es eso, que en el trabajo, si alguien tiene miedo pues de perderlo,
Es verdad que luego pues habría unas indemnizaciones. Lo importante es que vayan a un abogado, el abogado ya les diría si tiene pruebas suficientes o no, como para seguir llevándolo a cabo o no, y a partir de ahí pues sí que es verdad que aunque uno pueda perder su trabajo, para estar viviendo infeliz, pues igual no vale tanto la pena, y con la indemnización igual pues les da tiempo de ir buscando otro trabajo y encontrarlo, ¿no? Que hay quien no sabe que funciona así y tienen ese miedo, ¿no? Del tema económico, que hay que mantener pues a los hijos, la hipoteca y muchas veces uno se echa atrás por culpa de eso, ¿no? También nos tienen a nosotros. En cualquier momento pueden venir a comisaría, plantearnos qué situación están viviendo y que les podamos asesorar de si realmente se trata de una conducta de odio y discriminación o es otro tipo de conducta, y les podemos pues aconsejar y orientar pues para que sea lo mejor para ellos, claro. Claro que para eso está vuestra oficina, y a veces uno no cae en eso. Igual, ¿la denuncia dónde se tendría que hacer? La denuncia se haría en la comisaría de Mossos d'Esquadra. Pero si antes de presentar la denuncia quieres hablar con nosotros o con la oficina de atención a la víctima que hay en todas las comisarías para que te asesoren, por nosotros no hay ningún inconveniente, de hecho para eso estamos. Oficina de atención a la víctima, eso es muy importante, que hay quien desconoce que hay todo ese servicio, que es gratuito, evidentemente, y vale la pena pues hacer esa primera consulta, que a veces uno piensa, es que me va a salir muy caro, que un abogado me va a salir caro, pues a veces el tener un consejo en el primer momento con vosotros, igual luego ya pues seguiría los pasos, ¿no? Ya hacia un abogado, que también a veces es una consulta que es, la primera pues es gratuita también. Es que muchas veces también por el tema económico uno se echa para atrás. Entonces, bueno, hay que dar herramientas, ¿no? para que puedan tirarlo adelante. Por ejemplo, en el caso de estas oficinas que mayoritariamente tratan con víctimas de violencia de género, la asistencia de un abogado es totalmente gratuita. Por lo tanto, fíjate, la claro, persona no tiene que pagar absolutamente nada. Eso es bueno saberlo, porque muchas veces es lo que echa para atrás, y ese miedo, ¿no? A luego pues no poder mantener a la familia, o bueno, los problemas que conlleva, ¿no? Dar el paso es complicado. Sí, sí. En las redes sociales, vamos, ya sabemos que, por ejemplo, pues Twitter es un nido allí de comentarios fatales. ¿Qué os encontráis más a través de las redes? ¿Y qué consejos se puede dar para evitar sentirse mal, o para, no sé, para que esto se deje de hacer? Sí, en el caso de que detectemos que a través de una red social se han vertido acusaciones o que notamos que se meten con nosotros por nuestra condición, se puede denunciar, o también incluso podemos denunciar en la misma red social, que tienen mecanismos para que tú comuniques a esa red social que hay comentarios que van en contra de los derechos de las personas y que se eliminen esos comentarios. Sí que es verdad que hay gente que utiliza estas redes sociales desde el anonimato para verter este tipo de acusaciones o de discriminación, y en ese caso pues presentar una denuncia, porque la policía ya tiene sistemas para averiguar a ver quién hay detrás de esa red social y quién se dedica a hacer ese tipo de conductas. Claro, es que pero hay... en ningún caso dejar pasar estas cosas porque nadie tiene por qué aguantar, ¿no? No. Que te discriminen ni que digan según qué cosas de ti por pertenecer, no sé, al colectivo LGTBI o por sentirte como tú quieras sentirte. Claro, no, y cuando uno ve pues una identidad anónima, pues que tampoco penséis que no se puede hacer nada, porque es verdad que son cobardes que se esconden con un nombre ficticio, pero que si vosotros tenéis manera de poder llegar a ese IP, bueno, a los ordenadores o a esa entidad, pues vale la pena pues denunciarlo y que esa persona pues lo pague. O como mínimo comunicarlo a la red social para que se eliminen ese tipo de comentarios. Claro. Pues sí, hay que hacerlo. La campaña de la que nos querías hablar, porque claro, vosotros habéis querido hacer algo y poder solucionar esto poco a poco. ¿En qué consiste esa campaña? Nosotros estamos haciendo ahora difusión en tu medio, por ejemplo, a través de redes sociales también de los Mossos d'Esquadra a nivel de toda Cataluña. Porque quien nos esté escuchando ahora, que sepa que también está en YouTube esta entrevista, o sea que ya no solo radio, también estaráis en YouTube con vuestros consejos. En redes sociales de Mossos también se hace campaña y se hace énfasis en esto. En los institutos y colegios que nos lo solicitan también hacemos charlas relacionadas con el odio y la discriminación y el acoso entre iguales. Ahora estamos en un proyecto que se llama Diversidad de tú a tú, que es una formación entre iguales en las que yo formo a alumnos de tercero de la ESO, y luego ellos, una vez que tienen ya la formación en odio y discriminación, son los que forman a los alumnos de primero. Eso hace pues que interactúen mucho entre alumnos, que luego se conviertan en referentes dentro del mismo instituto por si surge cualquier problema o cualquier duda, que puedan acudir a ellos
para que ellos, que ya son un poquito más mayores, pues puedan decir, mira, pues esto va por aquí, vamos a comunicárselo al cap de estudios, al director, o incluso a la gente de proximidad, ¿no? Para que nos puedan echar una mano y atajar el problema antes de que la solución vaya más. Claro. Ahora que has nombrado los institutos, si hay un instituto interesado en que vayáis a hacer charlas o formación, ¿qué tiene que hacer? ¿Os contacta ya directamente por teléfono, por las redes sociales? Todos los institutos de San Joan tienen nuestro correo electrónico y a través de la petición del correo nos solicitan. Sí que es cierto que este año hemos tenido un poquito de dificultad por el tema de la pandemia. Claro, claro. Y que no hemos podido llegar a todos como nos hubiese gustado, pero vamos, ellos tienen nuestros datos de contacto y solicitarnos que necesitan unas charlas, por ejemplo, ahora las tendremos a partir de la semana que viene en el Instituto Jaume Salvador y Pedrol, en las que hablaremos de acoso entre iguales, y nosotros abiertos a colaborar con los institutos, por supuesto. ¿Qué es lo que decís en estas charlas, así a modo de resumen? ¿Cuáles son los puntos más importantes a destacar? Sobre las de odio y discriminación, sí. Se les enseña qué conductas de odio y discriminación están tipificadas en el Código Penal, qué pasaría si yo cometo un delito de odio y discriminación, por qué son un agravante del delito, es decir, no es lo mismo que yo agreda a una persona de forma aleatoria, porque me he enfadado con ella, a que lo haga con una motivación específica, con la motivación de que eres de determinada raza o determinado colectivo. Eso agrava la pena del delito. Se les explica qué es la diversidad, por qué es importante tener diversidad, ¿no? Un poco en global, ¿no? Y desde la positividad, ¿no? Para que entiendan que hay cosas, conductas que no debemos dejar pasar y sobre todo que aprendan a que si detectan cualquier tipo de conducta de este tipo, que lo pongan en conocimiento de alguien, que ayuden, que no se callen. Y las personas también, que muchas veces son espectadores y que no hacen nada, ¿no? Digamos, como no va contra mí, pues yo me quedo aislado, mira, a mí no me está tocando. Que también lo pongan en conocimiento de alguien, porque es importante detectarlo para poder trabajar y que estas cosas no sucedan. Creo que a veces el que es víctima no se atreve, tiene miedo de luego represalias, pero si alguien es testigo de esto, que le convierte casi que en cómplice, pues debería decirlo, porque a lo mejor la persona, la víctima no se atreve, pero alguien le puede echar un cable y denunciarlo a otra persona porque lo está viendo cada día. Suele pasar que la víctima está en una situación de vulnerabilidad que se le hace muy difícil. Mucho, sí. Sí, claro. Es como una víctima de violencia de género, ¿no? A veces pensamos desde nuestro punto de vista, es que si a mí me pasara yo lo diría, o yo haría algo, me enfrentaría, claro. Para una persona que es vulnerable en ese momento es muy difícil dar ese paso. Y si tiene gente alrededor que le puede echar una mano y ayudarla, pues muchísimo mejor. Sí, o bien pues a orientarla y a dar el consejo de que lo diga, o bien pues que ellos mismos pues ya o lo comenten en casa, si se trata de gente muy jovencita. Exacto. Que lo comenten a los padres, que los padres a lo mejor pues también ya saben qué deben hacer. Incluso los alumnos, el comentarlo, o sea, el dar el paso no significa enfrentarte a nadie. Significa que puedes coger en un pasillo un día al tutor o a la tutora y decirle, oye, está pasando esto en este grupo, en este chat de la escuela, o sé que a esta persona cada vez que sale del instituto hay personas que se meten con él por su conducción sexual, por ejemplo, ¿no? Y comunicárselo a algún adulto que ya sabe cómo mediar y qué es lo que hay que hacer. Que los profesores, es muy importante. Exacto, Para esto están también los profesores y que hagan caso de que si explican algo que realmente se lo tomen en serio. Y es lo que tú decías antes, que para el que está sufriéndolo siempre le es mucho más difícil, que desde fuera es muy fácil todo. Exacto. Siempre, yo haría esto, yo haría lo otro, pero es verdad que cuando le pasa a uno todo se complica y hay que apoyarle, porque no es fácil para ellos. Una de las intenciones de estas charlas también es eso, es que los alumnos se puedan poner en la piel de las personas que están sufriendo este tipo de conductas y vean que detrás de esa conducta, que te puede parecer una broma, hay una persona que sufre y a la que estás haciendo mucho daño. Y si te pones en la piel de esa persona, puede ser que tu forma de actuar pues sea diferente. Exacto, que tengan empatía. Incluso es muy bueno que sepan las consecuencias, que puede ser incluso llegar al suicidio esa persona. Exacto. Por pasarlo mal. Sí. Tienen que ser conscientes y que sería culpa de ellos. Y bueno, también tienen que saber las consecuencias que hay económicas o a nivel penal. Que exacto, tener, sí. Exacto, porque igual uno piensa, mira, no me va a pasar nada. No, es que lo que te puede pasar es muy gordo. O sea, si no llegan a tener conciencia, pues al menos
que no lo hagan pensando en las consecuencias económicas o pues de prisión, ¿no? Que no debería ser. No debería ser. Deberíamos pensar primero en la víctima, ¿no? Claro. Y no hacer daño a nadie, ¿eh? Claro. Pero vamos, si aún así no te conciencias, pues que sepas claro. que si la haces puede ser que la acabes pagando y que apagues incluso con penas privativas de libertad, depende de lo que hayas hecho. Claro. No sé si os ha llegado el caso la semana pasada en Hospitalet de Llobregat, a una persona trans la agredieron por el simple hecho de ser una persona transexual. Entonces, claro, le causaron unas lesiones graves. Son hechos que hoy en día, en el 2022, como sociedad nos tenemos que hacer mirar mucho qué está pasando. Claro. No puede ser que una persona vaya por la calle tranquila y por el hecho de sentirte sexualmente como tú quieras, te tengan que agredir, ¿no? Sí. Entonces, ahí está el trabajo que tenemos que hacer todos un poquito para evitar este tipo de situaciones. Sí, hay que romper con todo esto. Si nos está escuchando alguien que es víctima de todo esto, de estos delitos, ¿qué pasos tiene que seguir? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Si se da el caso en el que te está ocurriendo en ese momento, que no duden en llamar al 112. 112. De emergencias, de la policía, y si le ha pasado en ese momento, pues intentar dar una descripción de quién han sido los autores, por cuál ha sido el lugar de huida, en qué situación se encuentra, dónde está, para poder nosotros intentar en ese momento, primero ayudar a la víctima y luego detener a los autores. Si el hecho ya ha sucedido, pues ponernoslo en conocimiento, venir a una comisaría de la policía, de los Mossos, y denunciar los hechos también aportando toda la información posible que tenga. Claro, cuantos más detalles mejor. Más detalles, mucho mejor. En el caso que os lo comunica, se hace una denuncia, ¿qué pasa después? Se hace una denuncia. Si no tenemos autor conocido, porque no sabemos quién es la persona que le ha hecho eso, pues se traspasa la información a la unidad de investigación, que son los que se encargan de intentar averiguar quién son los autores de ese hecho. En el caso de que se consiga averiguar quién son los autores del hecho, se pasa toda la información al juez, y ellos son los que deciden al final cuándo se celebra el juicio y qué tipo de pena se les impone. En el caso que sea alguien que conoce a alguna persona que le pasa, ¿qué puede hacer? Si ve que esa víctima no va a hacer nada, ¿qué tendría que hacer? ¿También haría el mismo procedimiento? Al final la denuncia la tiene que hacer la víctima, que es el perjudicado, ¿no? Sobre todo, entonces, convencer a la víctima. Sí, pero sí que si nos lo comunica a nosotros, lo que haremos es ponernos en contacto con la víctima y explicarle e intentar convencerla de que denuncie los hechos. Y más aún, si conocemos quién es el autor de los mismos, ¿no? Claro. Es importante. Se nos va acabando el tiempo y me gustaría acabar con un mensaje de concienciación que pudieras dar a la población, si alguien nos está escuchando ahora y es de los que de una manera haciéndose graciosillo o con más maldad, con menos maldad, es de los que hacen esto o lo siente así, ¿qué se le podría decir? Pues se le podría decir que pensaran ellos mismos si sufrían cualquier tipo de discriminación por ser alto, por ser bajo, cualquier tipo. ¿Cómo se sentirían ellos si alguien les discriminara por ser como son? ¿Sí? Porque todos somos diferentes, todos tenemos nuestras diferencias. En eso está la riqueza también, ¿no?, de la sociedad, de que nadie es igual al otro. Primero eso, que hicieran esa reflexión de si esto que estoy haciendo me gustaría que me lo hicieran a mí. Y si no me gusta que me lo hagan, pues yo no se lo haré a los demás. Claro. Y segundo, que sepa que la policía y la sociedad estamos ahí y que este tipo de conductas pues no las vamos a tolerar y vamos a trabajar todo lo que esté en nuestra mano para intentar evitarlas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juanjo Martín, és agente coordinador de la Oficina de Relacions amb la Comunitat, labor que desempeña en los Mossos d'Esquadra, ya sabemos, que se trata de la policía de proximidad, que hay que aprovechar que tenemos pues ese servicio en Cornellá y en San Joan d'Espí, que compartís oficina, sí, ¿verdad? Y bueno, está para ayudar, o sea que si alguien se encuentra en una situación así o conoce a alguien que está sufriendo, pues por favor que se ponga en contacto con ellos, con esa oficina que habías nombrado antes también, que es a la víctima, ¿no?, de ayudar a la víctima, o con ellos mismos. Si ya os suena la cara de Juanjo Martín, pues ya podéis... Incluso a través de la web de los Mossos d'Esquadra hay un apartado de delitos de discriminación donde tienen mucha información y tienen los canales a los que pueden acudir si tienen cualquier tipo de duda o cualquier consulta. Muy bien, pues ya sabéis que están para eso, para ayudar a la población y que esto pues cada vez pues ocurra menos hasta que ya no ocurra nunca más. Exacto. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos.